tal? Estamos nuevamente en nuestros encuentros de ministerio universitario. En los próximos 3 diálogos que vamos a tener, quiero desafiar tu corazón en cuanto a 3 áreas que me parecen fundamentales para lo que es el desarrollo del ministerio universitario de la iglesia local. Primero, voy a hablar acerca de la importancia de la reflexión. En segundo, voy a hablar acerca de la importancia de la iglesia, ya hemos mencionado algo, en el ámbito del discipulado. Y en tercer lugar voy a hablar acerca de nuestra misión, o de la misión específicamente dentro de lo que es el espacio universitario. Vamos a hablar un poquito de la reflexión. Yo creo que hay una necesidad tremenda de evangelizar el mundo de las ideas. Si hay un tema que hoy está en debate es el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién define lo que es la verdad? Hoy en día la verdad parece que está definida en términos culturales. Un grupo de personas, una sociedad, una cultura define lo que es la verdad para ellos. Y que es esencial entonces ponernos de acuerdo en cuanto a qué es la verdad. Ahora, es interesante que la verdad, de acuerdo a lo que es nuestra fe cristiana, es revelada y está vinculada con el propio carácter y esencia de Dios. Eso hace posible que la verdad sea universal, por orden creacional. Dios nos ha creado y en esa realidad de ser imagen de Dios y que el mundo ha sido creado por Él, determina su esencia en función de quién es Dios. Esto es la verdad. Ahora, hay una crisis de verdad profunda y que ha sido minada por el mundo de las ideas. Yo creo que es fundamental entonces explorar de qué manera la iglesia en este tiempo debe evangelizar el mundo de las ideas. En cuanto a esto, solo quiero tirarte 2 o 3 cositas que puedan ayudarte, porque esto es un tema muy amplio, ¿no? Pero fundamental a evangelizar el mundo de las ideas es que la iglesia y el estudiante universitario y aquellos que ministramos en la universidad tengamos claro cuál es nuestra cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión podemos definirlo como una forma de ver el mundo y la realidad. Todos tenemos una forma de ver el mundo y la realidad. Yo tengo en este momento un par de anteojos. Y algunos han definido una cosmovisión como un par de anteojos que nos permiten ver. Yo si no uso estos anteojos no veo nada. Los anteojos me permiten ver la realidad de una determinada manera. Si tuvieran color, estos vidrios me darían una visión diferente, con otros matices, con otros colores. Una cosmovisión es la forma de ver la realidad. Hay un autor que me interesa muchísimo a veces mencionar o recordarlo, que dice que la forma en que vemos el mundo a nuestro alrededor tiene que ver con las convicciones de nuestro corazón. Hay una cuestión de fe, hay una forma de compromiso al ver las cosas como las vemos. La gente ve las cosas como las quiere ver o como ha decidido en su corazón que las va a ver. Esto es lo que la Escritura nos enseña, especialmente cuando leemos allí el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Nos habla de qué manera cuando el ser humano se aleja de Dios, se convence a no ver a Dios en todo su ámbito, en toda su realidad. La cosmovisión es fundamental para entender que un universitario cuando entra a estudiar se ve continuamente desafiado en el mundo de las ideas, porque va a estudiar, va a adquirir conocimiento para poder después desarrollar una profesión o una vocación. Entonces, el mundo de las ideas es el lugar de batalla más fundamental y donde se desarrolla la gran batalla espiritual en la universidad. Por eso, yo creo que un ministerio universitario debe construir y debe
formar una cosmovisión cristiana en nuestros estudiantes. Aquel que va a estudiar universidad debe poder adquirir en la iglesia local una visión cristiana de la vida. ¿Qué es una cosmovisión? Decíamos entonces una forma de ver la realidad. Y algunos la han dividido en una visión acerca del ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito de la vida. Una visión acerca de la realidad del mundo, ¿no? Si el mundo es creado o si el mundo ha surgido de una ameba, ¿no? Las visiones del mundo tienen que ver con una cosmovisión. En cuanto al mal, ¿no? El origen del mal, qué es lo que está mal en nuestra sociedad, tiene que ver cómo uno ve la realidad en función de esa cosmovisión que mencionábamos. Otro aspecto de la cosmovisión es, decíamos, el mundo, el hombre o el ser humano, el mundo, cuál es el mal o dónde está el mal radicado en una sociedad. Y en cuarto lugar, podríamos decir que una cosmovisión también responde a dónde está la solución a los problemas de la humanidad. Entonces, esto nos permite entender de manera general, pero aplicado a la realidad cristiana, la palabra de Dios, la Biblia, es la fuente, porque es la revelación de la verdad de Dios, la fuente sobre la cual se debe construir una cosmovisión cristiana. Ahora, la Biblia nos habla de 4 momentos fundamentales. En primer lugar, nos habla acerca de la creación. Dios creó todas las cosas. Esto habla de que el ser humano y la creación tienen un origen en Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto habla entonces de que un Dios que ha creado todas las cosas, que ha creado al ser humano, que tiene propósito, ha creado al ser humano también con propósito. Y el propósito fundamental del ser humano es, como dice un viejo dicho o un viejo estudio de discipulado allí del siglo XVI, es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La cosmovisión cristiana nos habla entonces de una creación, no de una evolución. Nos habla también acerca de la caída. ¿Cuál es el origen del mal? El mal es ajeno a la creación. Dios no creó todas las cosas con el mal innato, con el mal presente, sino que el mal es ajeno a la creación. La Biblia nos habla de la caída, del pecado, que el pecado fue introducido en la realidad de la creación por la desobediencia del ser humano, del hombre y de la mujer. Entonces este mal es lo que ha degenerado en toda la realidad de un mundo quebrado y cómo el ser humano quiere vivir independientemente de Dios. Y la invitación de la Escritura es a que para entrar al Evangelio de la Gracia primero debemos reconocer nuestra condición sin Dios. Y al reconocer nuestra condición sin Dios, entonces se abre la posibilidad de buscar la solución fuera de nosotros, porque el Evangelio es el tercer paso entonces de la Escritura o del mensaje de la Escritura, y es que la redención es ajena a nosotros. Nosotros no podemos auto-redimirnos, no podemos auto-salvarnos. Necesitamos que Dios provea esa salvación. Y allí tenemos entonces la propuesta de la redención que viene de este Dios a través de Jesucristo. Y en cuarto lugar, esta cosmovisión cristiana o bíblica construye un elemento de esperanza. Tenemos la esperanza de la consumación del reino de Dios, de la segunda venida de Cristo y lo que esto implica con un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, es tan fundamental ver toda la Escritura y ver la Escritura como este lugar donde nosotros debemos construir nuestra cosmovisión, porque de allí surgen entonces los elementos fundamentales para la toma de nuestras decisiones, para el desarrollo de nuestras conductas y de qué manera vamos a desarrollar nuestras vocaciones en el ámbito del trabajo o de nuestras profesiones una vez graduado. Entonces, el estudiante que llega a la universidad debe tener claramente esta construcción, ¿no?, de comprender
cómo es y cómo se constituye la cosmovisión cristiana. Un segundo elemento en el ámbito de la reflexión tiene que ver con la apologética, ¿no? La apologética es esta disciplina de la fe cristiana que se enfoca en la defensa de la fe, en la defensa de la fe. Esto es, trata de conectar la fe cristiana, la cosmovisión cristiana, con la realidad de la cultura circundante y muestra de qué manera la fe cristiana puede impactar, es relevante, puede transformar el mundo de las ideas. La apologética es una disciplina muy importante en el ministerio universitario. Esto nos desafía a considerar las diferentes cosmovisiones que hay a nuestro entorno, ¿no? Poder discernirlas, comprenderlas y de esta manera poder desafiarlas desde la perspectiva de la fe. La apologética entonces busca aplicar la verdad de la fe cristiana a los diferentes ámbitos del conocimiento. Y esto es muy bueno, que el estudiante universitario pueda decir, bueno, voy a estudiar en psicología la visión del ser humano según Freud. ¿Está bien? Y a veces tomamos lo que Freud dijo para mencionar a en Argentina tenemos un gran porcentaje de estudiantes que están estudiando psicología, humanidades y demás, ven visiones como la de Freud y de otros autores y lo toman como la autoridad dada, ¿no? Entonces yo debo poder decir, bueno, esta es la visión del hombre según Freud. ¿Cuál es la visión del ser humano según la Biblia, según la cosmovisión bíblica? Y de esta manera poder trabajar y desafiar este mundo de ideas para construir entonces un lugar y un espacio de diálogo y de transformación. Decía entonces que hay en la apologética herramientas muy interesantes que hoy en día es como que se han dejado de lado y que debemos establecerlas otra vez, utilizarlas otra vez para poder trabajar en el mundo de las ideas. ¿Cuál es el propósito entonces de la apologética? Busca la transformación. Algunos dicen un paso previo a la evangelización. Es donde uno escucha, trata de ver qué es la forma de pensar o cuál es la actitud, cuál es la cosmovisión de esta otra idea o de esta otra disciplina y busca interactuar para después transformarlo con el poder del Evangelio. Pensaba que hay una actitud muy importante que requiere la apologética, es una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Porque a veces vamos a la otra persona o vamos a desarrollar un ministerio universitario con una actitud a veces de complejo de inferioridad y a veces de complejo de superioridad, ¿no? Pero lo que tenemos lo tenemos por gracia. Nos acercamos a escuchar, nos acercamos a presentar el Evangelio de una manera desafiante, donde no negociamos la cruz, pero de la manera más humilde y de la manera más con una actitud como la de Jesús, ¿no? La de escuchar y la de poder a través de ello entrar en un diálogo transformador. Para mí es un tema muy apasionante el mundo de la apologética, ¿no? Y el principio fundamental, creo, está allí en la carta a los Romanos y otra vez alentarlos para que lo lean allí en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, y se los voy a leer, el apóstol Pablo allí desafía a los romanos a que ellos consideren que la realidad de Dios está innata en todo ser humano. Esto es la comprensión de que hay un Dios y que muchas veces procuramos reprimirlo en nuestro corazón. Pascal, que era un matemático y escribió un libro maravilloso cristiano que se llama Pensamientos, él decía, todo ser humano tiene un hueco con forma de Dios. Y tratamos de taparlo con muchas cosas, pero saber esta realidad, ¿no? Esta presencia ignorada de Dios en cada ser humano es un punto de contacto, porque decía un amigo mío, le decía a los universitarios, decía, vos sabés muy bien que hay algo en tu corazón que está llamando a Dios, ¿no? Este punto de contacto es un punto fundamental para comenzar un trabajo apologético en vidas. Quiero recomendarte algunos autores que me parecen muy interesantes. Te los voy a mencionar
rápidamente que me parece que podrían ayudarte a ver de qué forma ellos escribieron desarrollando una apologética cristiana. Te los voy a mencionar. El primero, que para mí ha sido de mucha influencia, se llamaba Francis Schaeffer. Él fue un filósofo cristiano que desarrolló un ministerio en Europa. Él era norteamericano, pero él fue a estudiar a Europa y se quedó allí con su familia y allí desarrolló un ministerio entre universitarios. Francis Schaeffer escribió libros y algunos videos también que podés googlear que son maravillosos, de cómo él planteaba y desafiaba el corazón de los universitarios en cuanto a la fe cristiana. Otro que me parece muy interesante que puedas acercarte a la lectura es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Bueno, él fue un hombre que enseñaba en la universidad, un académico ateo, él no creía en Dios. Y hubo otro escritor muy conocido, Tolkien, quien le habló a él de Cristo, y él, convencido ateo, se encontró con Jesús. Y él escribió sus libros pensando en aquellos que no creían en Dios, especialmente en el ámbito universitario. Hay muchas herramientas en los libros de C.S. Lewis que pueden ayudarte a comprender y a desarrollar tu cosmovisión y a pensar en términos de la apologética. Menciona uno que era un autor favorito de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges no era cristiano, pero él tenía un autor favorito que sí era cristiano, era Chesterton. Era un autor popular que escribía pequeños cuentos, escribió algunas novelas policiales, pero estaba saturado toda su escritura con la cosmovisión cristiana. Leer sus cuentos es entender de qué manera podemos mezclar y poder transmitir el Evangelio de una manera sencilla a través de la literatura. Bueno, otros autores que me encantaría mencionarte, pero puedes investigar, me parece que es importante para ayudarnos a pensar desde una perspectiva apologética. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa un rol fundamental en la apologética, en la reflexión. En primer lugar, nos capacita y nos ilumina para entender la verdad. No es posible entender la verdad de Dios, la única verdad, la verdad de aquel Dios que creó todas las cosas, si el Espíritu Santo no ilumina nuestros corazones. Es fundamental en la apologética, entonces, nuestra dependencia absoluta y total al Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo también nos ayuda a compartir nuestro testimonio. Él es el que ha generado testimonio en nuestras vidas. Somos respuesta y somos fruto de la obra del Espíritu Santo. Y dice, en aquel momento no se preocupen cómo van a hablar o qué van a decir. El Espíritu Santo, ¿no? Y conecta entonces la posibilidad de compartir ese Evangelio por obra y nuestro testimonio por obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo es fundamental en nuestro trabajo apologético porque es quien convence de pecado a aquel que no tiene a Cristo. Entonces, entendiendo muy bien que hay una batalla en la mente, pero es por sobre todas las cosas una batalla espiritual. Y el Espíritu Santo es aquel que convence. Me encanta esta palabra que usó nuestro Señor Jesús allí en el Evangelio de San Juan. Él es el que convence. Es decir, hay un proceso de reflexión que trabaja en la mente y el corazón, donde la persona se da cuenta de su lejanía de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo y que Él nos use poderosamente en el ámbito de las ideas. Para terminar, me encantaría que reflexionemos un texto allí en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 14, acerca de la apologética en la iglesia primitiva. Quiero que te imagines la iglesia, una amplia minoría en los tiempos de Pedro, el apóstol Pedro, que estaba allí predicando en este imperio tan opresivo, donde las ideas saturaban toda la realidad de la sociedad, las religiones. La iglesia cristiana comenzaba a crecer bajo el poder del Espíritu y del Evangelio. Y allí
el apóstol Pedro les escribe a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Esta frase que quiero compartir con ustedes dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten, no tengan miedo por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 3 temas de la apologética aquí en este versículo tan hermoso. En primer lugar, nos habla de la importancia de una coherencia de vida. No es posible hacer apologética meramente intelectual si no hay una coherencia en nuestras vidas. El apóstol les dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. La apologética requiere una coherencia de vida, porque no es solamente nuestras palabras y nuestro razonamiento, sino nuestro estilo de vida, aquel que va a impactar y que va a profundamente transformar aquel o aquella a quien nos estamos conectando, dirigiendo. En segundo lugar, una coherencia intelectual. Fíjese cómo dice el apóstol Pedro: para dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados. El apóstol dice: tienen que estar preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón. Creer es también pensar, dice un famoso escritor, John Stott, y creo que esto es fundamental, fue fundamental para la iglesia primitiva, sino también para nosotros como cristianos, convencido de nuestra cosmovisión, convencido de la que la Biblia habla en cuanto a toda la realidad, porque si hay algo que es abarcativo es la cosmovisión bíblica en cuanto a la realidad en la que vivimos. Decía coherencia de vida, coherencia intelectual y coherencia misional o de misión. Fíjense cómo termina el apóstol Pedro diciendo: cuando hagan todo esto, háganlo con mansedumbre y reverencia. Esto es lo que decíamos, con humildad, con mansedumbre, buscando ser transformadores desde la perspectiva del amor y de la gracia de Dios. Bueno, que el Señor nos use en esta apologética y en este desafío que tenemos en el ámbito universitario. Dios te bendiga.